Lectura bíblica en Génesis 11, versículos 1 al 9. Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros: vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron: vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros como una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo, y dijo: miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera, el Señor los dispersó por todo el mundo, y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo. Buenas noches, hermanos y hermanas. Nuevamente nos enlazamos con ustedes a través de los medios de la tecnología moderna, haciendo frente a la coyuntura que nos ha tocado vivir como país. Seguramente a muchos les está costando adaptarse y acostumbrarse a este estado de emergencia que nos obliga al distanciamiento social. A menos de 3 días de haberse dictaminado, los niños están súper inquietos porque no ven a sus amigos. Los padres desesperados porque no saben cómo entretener a sus hijos dentro de casa. Los esposos y esposas no se acostumbran a no salir y se les agotan los temas de conversación. Los abuelos se vuelven locos porque no hay momentos de silencio o quietud en casa. E incluso hasta las mascotas no se explican por qué hay tanta gente a su alrededor. El tema de hoy nos lleva al episodio del Génesis, cuando ya muchos años después del diluvio universal y habiéndose repoblado la tierra, los seres humanos de aquel entonces quisieron construir una gran ciudad con una tremenda torre que llegara hasta el cielo, la más alta jamás construida. ¿Cuál era la necesidad de construirla? La respuesta es ninguna. Solo fue por orgullo y desobediencia, según los versículos 3 y 4. Ellos querían ser famosos y evitar dispersarse por toda la tierra. Pero viendo Génesis capítulo 9, versículo 1 y versículo 7, después del diluvio el Señor les dijo: sean fructíferos, multiplíquense y llenen, vuelvan a poblar la tierra. Muchas veces hacemos cosas sin sentido, ni un propósito saludable para todos. Dios no tiene ninguna obligación ni compromiso de apoyar nuestros planes cuando lo que queremos no ha sido consultado con Él y encima no le glorifica. Querían construirse un castillo con una inmensa torre que habla al mundo entero de su propia grandeza. Era un monumento dedicado a la humanidad, pero no a Dios. No se trata de hacer cosas malas solamente. ¿Pero qué hice yo de mal? La Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O también es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Santiago capítulo 4, verso 17. El gran problema del ser humano no es desconocer lo que Dios quiere que haga, sino que el problema es no querer hacer la voluntad de Dios, sino la propia. Solemos repetidas veces construir monumentos a nuestro propio ego, que aunque no son malas cosas, los queremos solo para exaltarnos a nosotros mismos. Aparentemente no hacen mal a nadie, pero no glorifican a Dios. Al contrario, nos distancian más de Él. Resumiendo, ellos querían construir la torre más alta solo por orgullo. Esa soberbia los llevó a la desobediencia, a la autoexaltación y al alejamiento de Dios. ¿Cómo Dios le desbarató su plan? Dicen los versículos 5 al 7 que descendió y al ver su actitud y sus acciones, no aprobó sus planes. Produjo entre ellos confusión, dándoles diferentes lenguas e idiomas, obligándolos a separarse e ir cada cual por un camino diferente.
Hoy, como en los días de la torre más alta, allá en Babel, Dios aparece y permite que ocurran cosas desconcertantes, como quizás el COVID-19 o coronavirus, para obligarnos a parar y recapacitar qué estamos haciendo, cuáles están siendo nuestras prioridades. En estos días, las clases se han detenido, igual que en los institutos y universidades. Gente que quería viajar afuera o retornar al Perú no ha podido. Trabajos que uno pensaba eran la mejor inversión no se han podido realizar. Incluso proyectos ministeriales dentro de la iglesia se están postergando. ¿Por qué? Porque Dios quiere recordarnos quién está en control. Por lo menos le ha dado a todo el país 15 días para reflexionar y meditar. Y lo más probable es que los planes de muchos van a cambiar. Esperemos y oremos que para bien. En tercer y último lugar, ¿qué propósito tuvo Dios al hacerlo? Dios interrumpió la construcción de esa gran torre y le dio muchos idiomas y lenguas para obligarlos a obedecer y dispersarse por toda la tierra. Recordemos los inicios de la iglesia según Hechos de los Apóstoles. La fe en Cristo empezó a ser compartida en Jerusalén y Judea, y parecía que no había la visión ni intención en los cristianos judíos de seguir siendo testigos en Samaria y continuar luego hasta lo último en la tierra. ¿Qué hizo el Señor? ¿Los castigó? No, pero sí permitió que se desatara una persecución contra la iglesia y los obligó a huir de Jerusalén y dispersarse por Samaria y los alrededores, hasta llegar hasta Asia Menor y Europa. Empezando Felipe, luego Pedro y también Pablo, el Evangelio de Salvación fue cruzando los límites de la nación judía. Y como la persecución no terminó, el mensaje de Cristo llegó a la misma Roma. Y en el transcurrir de los siglos venideros, el Evangelio llegó al Nuevo Mundo, a América, y así hasta nosotros en Perú. Gloria a Dios. Pero esta tarea no ha terminado. Tal como le dijo el Señor a Josué, te estás haciendo viejo, pero aún hay muchas tierras por conquistar. No perdamos la visión de Dios, hermanos. No perdamos el tiempo construyéndonos castillos grandes y torres altas de orgullo y autocomplacencia. Derribemos nosotros mismos nuestras torres antes que venga el Señor a destruirlas. Seamos sensibles al llamado del Señor a ser testigos fieles en los tiempos del cólera, el dengue o el coronavirus. Que Dios nos bendiga.